Hola, eh, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Marta Gubella, soy hondureña y en la actualidad vivo en Toronto, Canadá. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes y también a todos los que pues han hecho posible este momento. eh, a, a Alba, que pues ha tenido la paciencia y la amabilidad, eh, no solamente en esta mañana, en este momento, donde hemos tenido algunos problemitas de conexión, pero siempre en control, eh, por voluntad del Señor. Entonces, muchísimas gracias y muchas bendiciones para este canal que hace muchísimo bien a tantas personas, a tantas almas. En este día voy a traerles mi testimonio de conversión. ¿Y por qué le llamo mi testimonio de conversión? Porque a pesar de que crecí y fui formada en el núcleo de una familia católica, mis padres católicos, bueno, toda mi familia con fuertes raíces católicas, eh, fui creada con el rezo de Santo Rosario, la asistencia a la Santa Misa, y todo eso que envuelve el ser católico, desde el bautismo hasta que pues hacemos la primera comunión. Eh, Mi testimonio tiene mucho que ver con una problemática que está sacudiendo muchísimo la iglesia en los últimos tiempos. Eh, no fue sino hasta después de mi conversión que yo comprendí la magnitud del problema y también comprendí por qué el Señor en su infinita misericordia, porque no le puedo llamar de otra manera, podría decir que es el colmo de la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Es cuando también comprendí que el amor de Dios por cada uno es muy especial y es sumamente eh, grande. No lo podemos medir, no lo podemos ver. Si fuéramos capaces de ver el amor de Dios y la grandeza de ese amor en nosotros, por cada uno de nosotros, como el Señor me lo ha dicho, llorarían de alegría. Y de verdad que sí, lloraríamos de alegría, porque es un amor que no se parece a ningún amor. Es el amor perfecto de Dios. Es el único amor que es capaz de llenar el corazón, lo vacío del corazón. Entonces, para mí es de mucha alegría poder una vez más traer ese testimonio, porque aparte de que es la voluntad del Señor, eh, es algo que me llena de satisfacción en poder ayudar a muchos hermanos católicos que están atravesando por esta situación, de la que voy a hablarles a continuación. Como les dije al principio, soy hondureña, crecí en Honduras y pues tuve una vida, una niñez bastante, podría decir, buena. Mi juventud, buena, pero sí un poco accidentada. Muchas cosas, muchas situaciones en esa etapa de la juventud a la edad adulta. Me caso en Honduras con el que sería pues mi esposo, el padre de mis hijos, y muy joven. Relativamente tenía 20 años, iba a cumplir 21 cuando me casé.
mi esposo, él era, o mejor dicho, en ese momento estaba trabajando para la Armada estadounidense. Eh, por lo tanto, viajaba muchísimo y tan pronto nos casamos, pues yo viajé a los Estados Unidos y comenzó pues nuestra vida matrimonial, de la cual pues nació mi primer hijo, el mayor. Y en total pues tengo 3 hijos, 2 varones y mi hija. Um, los primeros años de matrimonio transcurrieron pues muy bien. Lastimosamente, podríamos decir que por los viajes, por todos los cambios que hubieron en ese momento, la verdad es que la vida militar es bastante ajetreada. Eh, un día estás en un lugar, a los pocos días te mandan para otro país, así improvisamente. Entonces, nunca teníamos una estabilidad, ¿sí? No teníamos esa estabilidad, aparte de todos los problemas que como matrimonio pues estábamos enfrentando. Sería muy largo, en verdad, dar detalles de toda esa problemática que yo en lo personal estaba viviendo dentro de mi matrimonio. Eh, bueno, como todos los matrimonios, ¿no? Realmente solo puedo decirles que estuve casada 15 años, ¿verdad? Eh, pues desde que me casé en mi país Honduras, nos casamos en mi país Honduras, nos casamos por la iglesia y bueno, eh, nos casamos ilusionados con mucha esperanza de poder pues tener una familia y de tener unos hijos. Y bueno, todas esas ideas bonitas y todas esas ilusiones que tanto uno de mujer como pues el hombre tiene al momento de contraer matrimonio, ¿no? Pasaron los años, el tiempo, las cosas comenzaron a ponerse un poquito más difíciles para nosotros dentro del matrimonio. Y como les dije, quisiera poderles dar más detalles, pues, de qué estaba pasando entre nosotros, pero realmente son cosas bastante, necesitaría muchísimo más tiempo. Y yo creo que en este momento, pues ese no es el punto, ¿no? El punto es que, pasados los años, tomé la determinación de separarme, ¿sí? Después de haber estado en Alemania por muchos años, regresar a los Estados Unidos, él aún estaba activo en la Armada Militar, no se había retirado, aunque ya le faltaba poco para eso, para el retiro. Entonces decidí, eh, después de haber luchado por una reconciliación y por tratar de arreglar las cosas dentro de mi matrimonio, pues lamentablemente no se pudo, ¿no? Entonces fue cuando viene la decisión de separarme. Y por supuesto, después de la separación viene el divorcio civil, ¿no? Porque como todos sabemos, el divorcio dentro de la iglesia no existe. Entonces, separación, divorcio civil, con 2 hijos pequeños, uno, bueno, relativamente pequeño porque ya estaba en esa edad de teenager, ¿no? Esa edad de niño, jovencito, ¿no? Y pues mi segundo niño, pues sí, todavía estaba pequeño, 10 años, 11 años. La verdad es que ser en ese tiempo madre soltera con 2 hijos, o es decir, madre divorciada con 2 hijos, era muy difícil para mí, muy difícil. Eh, Fueron tiempos bastante difíciles para ellos también.
el acoplarnos a esa nueva vida, ¿no? Y es una vida que muchísimos vivimos y experimentamos. Eh, el divorcio trae con sí eh, bastantes situaciones difíciles, no únicamente para las personas que se divorcian, ¿no? Para la pareja, sino también para los niños, ¿no? Yo creo que los hijos son los que sufren pues un poco más las consecuencias de un divorcio. Em, Pensé en ese momento, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con 2 hijos? ¿No? Eh, Comenzó mi nueva vida con ellos. Y así pues dije, bueno, esta es la vida que de ahora en adelante vamos a tener. Y me enfoqué en sacarlos adelante, continuar trabajando. Y para mí todo aquello era pues difícil, pero yo decía, esto va a pasar, eh, todo va a estar bien. Pasaron algunos años y fue entonces cuando tenía ese pensamiento, un pensamiento que quizás todos los que son divorciados, vueltos a casar, tienen, ¿no? Eh, yo tengo derecho a ser feliz, ¿por qué no? Todavía estoy joven, tengo derecho a encontrar a alguien que me ame, que me quiera, que me respete, que me sea fiel. Bueno, todas esas cosas que uno de mujer en especial esperamos de una persona, ¿no? Y pensé, ¿por qué no darme esa oportunidad? Y decía, bueno, Señor, ojalá si tú quieres, yo puedo encontrar a esa persona y pues yo creo que todavía puedo tener esa familia con la cual he soñado, darle una estabilidad a mis hijos. Bueno, pensaba tantas cosas, tenía tantos, aún soñaba, tenía muchas ilusiones y siempre decía, ¿por qué no? ¿Por qué no darme esa oportunidad? Y también me lo decían mis amistades, ¿no? ¿Por qué no te das esa oportunidad? Eres joven, eh, you know, necesitas esa estabilidad. Ellos me decían, necesitas esa estabilidad emocional y también tus hijos. Bueno, fueron tantas cosas. Hasta que un día, pues, conocí a la persona con la que ahora es el padre de mi hija. Y tuvimos pues unos meses de relación, comenzamos a conocernos, me pareció una excelente persona, eh, también una persona con una fe bastante grande en Dios y eso me gustaba mucho, porque a pesar de que pues para decirles él no era católico, realmente me conmovía esa fe que él tenía en Dios y en las cosas del Señor. Y su personalidad, pues, me cautivó muchísimo. Yo creo que los dos tuvimos esa conexión y, y pues decidimos entablar una relación y al poco tiempo formalizarla, ¿no? Y fue allí cuando nos casamos. Um, Siendo él ciudadano canadiense, eh, pues él tiene toda su familia aquí en Canadá eh, y pues la manera más obvia era que yo me mudara junto con mis hijos para Canadá y comenzáramos desde aquí, ¿no? Entonces, y así lo hicimos, así fue. Al poco tiempo, pues nace Bianca María, que es mi hija, y bueno, pues todo iba muy bien, eh, el matrimonio iba muy bien, y yo creo que estábamos en esa etapa de, continuábamos siendo, como digo yo, siendo novios, ¿no? Viviendo esa etapa bonita del noviazgo,
y luego del matrimonio, no nos lo podíamos creer, ¿no? No nos lo podíamos creer porque también habíamos superado algunos problemas, algunas cosas, obstáculos, antes de llegar hasta ese punto, al punto de casarnos, ¿no? Eh, Recuerdo que siempre decía, Señor, te doy gracias porque encontré a la persona ideal, a la persona con la que de verdad me siento feliz. Eh, y bueno, también decía, pero ¿cómo es la vida, no? A veces uno piensa que uno ha conocido a esa persona que es la correcta para uno, y estoy hablando de, pues, por supuesto, de mi matrimonio, de mi primera relación, ¿no? Y yo decía, pero nunca es tarde, y si tú lo has enviado a mi vida es porque me amas mucho, porque quieres lo mejor para mí, porque conoces mi sufrimiento, lo que ha sido mi vida, lo difícil que ha sido ser mamá soltera, tener que educar a mis 2 hijos sola. Y bueno, Señor, yo te agradezco. Esas eran mis palabras. Yo le agradecía mucho al Señor por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que Él me estaba dando. Entonces, mi vida muy, muy cómoda, bastante, bastante contenta, tanto eh, el papá de mi hija, que su nombre es Kenneth, y bueno, y yo estábamos felices los dos. Hay algo que quiero comentarles. Estando aquí en Canadá, antes de mudarme, yo le decía a él, eh, le decía, bueno, yo estoy muy contenta de viajar a Canadá, de mudarme. Eh, Antes de mudarme, yo ya había venido varias veces a visitar el país, a visitar Canadá, especialmente Toronto, y me parecía pues un país bellísimo, muy diferente a todos los países que yo había estado antes, y especialmente para educar y criar a los hijos. Me parecía más tranquilo que en los Estados Unidos, ¿no? Y me parecía que en los Estados Unidos la vida pues es como mucho más acelerada que aquí en Canadá. Entonces estaba muy ilusionada y muy contenta, y también ellos, ¿no? De venir aquí a Canadá. Entonces, pero yo le decía a él, yo quisiera, bueno, cuando él estaba en esto de buscar dónde íbamos a vivir, el área, todo eso, pues estábamos en eso, muy ilusionados ambos, muy, muy ocupados con eso. Y yo siempre le decía, yo quisiera que donde viviéramos hubiera una parroquia católica, una iglesia católica, porque como católica, pues a mí me gusta ir a la misa, eh, y yo no puedo sin ir a la Santa Misa el domingo, ¿no? Entonces me gustaría, y él me dijo, no, no te preocupes, aquí hay muchísimas parroquias, aquí hay muchísimas iglesias, bueno, por eso no hay problema. Entonces yo dije, bueno, pues qué felicidad, ¿no? Me mudo para Canadá, bueno, nos mudamos junto con mis hijos, y ya Bianca María iba a cumplir 2 añitos, ¿no? Y bueno, todo iba muy bien, todo era felicidad, ilusión, eh, bueno, una nueva vida, un nuevo comenzar. Yo me sentía súper bien, muy animada, muy confiada en todo lo que me estaba pasando, tanto él como yo, ambos nos sentíamos muy bien. Y bueno, sentía que tenía eh, tantas oportunidades, que no era como yo había pensado antes. Bueno, me divorcié sola con 2 hijos, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿No? Entonces, bueno, totalmente el panorama cambió eh, con el tiempo, después de que me casé con Kenneth, y vine para Canadá. Todo iba muy bien, hasta que un día, un domingo, recuerdo ese día muy bien. Me gusta siempre ir a la Santa Misa,
Me imagino que muchos católicos que me están escuchando eh, lo hacen también. Y esto como una enseñanza de mis padres, ¿no? Siempre me decían, cada vez que vayas a la misa, trata de no irte, eh, pues ahí, ¿no? Con el tiempo, no, trata de irte una media horita antes para que, pues, para que te pongas en presencia de Dios y puedas orar un poquito. Y eso de llegar a la Santa Misa así a las carreras, pues como que no es muy bueno. Entonces crecí escuchando estos consejos de mi mamá y también de mi abuela, ¿no? De mi abuela materna. Eh, y así lo hacía, siempre me gustaba, perdón, irme una media hora, y lo sigo haciendo, ¿no? Eh, Irme con tiempo a la Santa Misa y pues estar en oración y hablar un poquito con el Señor y con la Santísima Madre, ¿no? También, porque ella siempre está ahí. Entonces, ese domingo recuerdo, eh, pues nos íbamos todos en familia a la Santa Misa y mi oración de siempre, Señor, gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que me ha dado. Gracias, Señor. La verdad es que en mi corazón no había más que agradecimiento para el Señor después de todo lo que había pasado con mi primer matrimonio, la separación, el divorcio, los problemas que vinieron junto con el divorcio para mis hijos, problemas de personalidad, psicológicos. Bueno, muy duro todo, ¿no? Entonces, súper agradecida con el Señor. Y también le decía, Señor, me siento triste porque a pesar de que estoy tan feliz, tan contenta con todo lo que tú me has dado, esas eran mis palabras, eh, también me siento triste porque no te puedo recibir en la Santa Eucaristía. Como católica, pues yo sabía que católica divorciada, vuelta a casar, pues yo sabía que no podía recibirle en los sacramentos. Entonces, para mí eso significaba un sufrimiento muy grande, porque en el momento de la comunión, eh, ahí es donde yo me daba cuenta de ese vacío que todavía estaba ahí, y decía, pero bueno, yo sé que tú comprendes, Señor, yo sé que tú entiendes las razones por las cuales yo me divorcié, me divorcié de mi esposo, tú mejor que nadie lo sabes, y yo sé que tú eres infinitamente misericordioso, y, y yo sé que tú me entiendes. Si no, tú no hubieras permitido, pues, nada de lo que has permitido, ¿no? Y hacía una comunión eh, espiritual. Entonces así estuve varios meses. Iba a misa, oraba, y siempre. Eso era como un gemido, como una tristeza del alma, por no poderle recibir en los santos sacramentos. Entonces, eh, hay algo también aquí muy importante que yo quiero decirles, es que siempre, en toda circunstancia, en todo momento, siempre eh, he rezado el Santo Rosario, ¿no? Con mucha devoción, eh, no solamente porque me lo enseñó mi madre, sino también mi abuela. Mi abuela era muy devota, pero muy devota a la Santísima Virgen. Entonces ella siempre me decía, donde quiera que vayas, no abandones a la madre. Eh, en cualquier circunstancia, siempre sé una buena devota del Santísimo Rosario. Y todas esas cosas quedaron muy arraigadas en mi corazón, inclusive en los momentos más difíciles, estando aún casada pues, con mi primer esposo. Eh, Siempre todos los días hacía el rosario, muchas veces lo hacía en compañía de mis hijos. Ellos eran pequeñitos, pero entre los tres lo rezábamos todos los días. Y por eso es que yo digo que mi conversión se la debo a la Santísima Madre, porque yo estoy segura de que fue ella quien intercedió por mí. Y es aquí donde voy a contarles el porqué.
Continuaba mi vida aquí en Canadá, normal, yendo a la Santa Misa, siempre con esa tristeza de no poder recibir los sacramentos. Era lo único que creo que empañaba toda esa felicidad que sentía, ¿no? Entonces, hasta que un día, fue un día domingo, nos preparamos para irnos a la Santa Misa y estando unos minutos antes de comenzar la Santa Eucaristía, eh, me puse en oración, eh, como siempre lo hacía, y en ese momento, pues, todo cambió de una manera inesperada. La verdad es que las cosas del Señor, cuando vienen, vienen inesperadamente, cuando uno menos se lo espera. El Señor es así. Él actúa en su momento. Ese día fue el momento de Dios, el momento de la infinita misericordia de Dios. Entonces, yo escuché una voz que me dijo, presta atención, hoy va a ser un día de aprendizaje. Yo creí que era alguien que me había dicho eso, quizás las señoras que estaban sentadas atrás de mí durante la Santa Misa. eh, y entonces yo volteé para atrás y pregunté, disculpe, ¿ustedes me dijeron algo? Y ellas me dijeron, no, nosotros no le hemos dicho nada. Y entonces, ok, bueno, dije yo, esa era mi imaginación. Entonces, pasaron como unos segundos y de nuevo escuché la voz, una voz femenina muy dulce, que no podría explicar con palabras eh, el tono de esa voz. Una voz cálida, dulce, eh, y me volvió a repetir, escucha con atención, presta atención, Él te va a hablar y es todo lo que Él te diga. En ese momento comprendí que no era ni mi imaginación, ni era que nadie me estaba hablando. Comprendí en ese momento en mi corazón que era la Santísima Virgen la que me estaba hablando, tratando de llamar mi atención. Entonces, en ese momento, cuando ella me dice, presta atención, Él te va a hablar, haz todo lo que Él te diga. En ese momento, aún la Santa Misa no había comenzado. Iba a comenzar próximamente y en ese momento se desaparece todo absolutamente. Se desaparece el altar, se desaparece las personas. eh, Me encuentro como en otra dimensión. No podría explicarlo, pero ya era una dimensión espiritual, no era una dimensión ya física. Como decir, estaba en el templo, estaban los fieles, estaba el sacerdote, no. Y únicamente podía ver una luz bastante brillante que venía del centro del tabernáculo, del centro del altar. Eh, Era una luz, pero tan fuerte, una luz tan brillante, tan esplendorosa, que para mí era muy difícil poder verla porque tenía que apagaba mi vista. Entonces, en ese momento entro como no sé cómo explicarlo, me veo en otra dimensión, ¿sí? Es como yo lo puedo decir, no me veo eh, en un espacio físico, ¿sí? Un espacio físico, sino en un espacio espiritual. Y es en ese momento cuando escucho esta voz que sale del altar
exactamente de donde salía la luz, y me dice: Marta, me llama por mi nombre, he escuchado todas tus oraciones, cada una de ellas. Y, y en ese momento reconozco que es la voz del Señor. No podría decirles, no podría explicarles cómo es la voz del Señor porque no se puede descifrar. Yo no la podría, no podría decirle a ustedes es así porque es una voz tan potente, es una voz firme, pero a la misma vez es una voz llena de amor, llena de un amor indescriptible. Eh, y en ese momento me dice: he escuchado todas tus oraciones y hoy voy a darle respuesta a tus oraciones. Es ahí cuando él comienza a decirme eh, dónde está situada mi alma en ese momento. Y en ese momento yo comienzo a sentir y a ver todos mis pecados. Podría decir que el Señor me hizo sentir y ver mis pecados desde que yo tenía la edad de 5 años, por decirlo así, eh, hasta la edad adulta en ese momento en el que estaba. Para mí, ver mis pecados, ver la dimensión de mis pecados, fue algo bastante difícil, no únicamente por ver todas las cosas, las barbaridades que uno comete. Y hay muchos que dicen, bueno, pero 5 años es una niña. Bueno, los niños a partir de los 5 años, 4, 5, 6, 7, ya tienen sentido de lo que es el mal. Y, y sí, muchas personas dicen, pero es un niño. Pero sí, para el Señor es un niño, pero también es una alma que ya conoce y sabe lo que es hacer el mal, lo que es cuando uno hace algo que no está bien. Bueno, así me sentía yo. Me sentía, cada pecado que el Señor me mostraba era para mí como recibir, era un dolor muy profundo. No puedo expresarlo con palabras. Eh, para mí cada pecado que yo había cometido era un dolor que experimentaba en mi corazón. Me causaba un malestar, un dolor, no únicamente por haber cometido el pecado en sí, sino también por darme cuenta de cuánto se le ofende a Dios cuando uno peca. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos la dimensión de cada pecado, si pudiéramos ver el sufrimiento de Jesús en cada pecado, si pudiéramos ver que cada vez que pecamos, eh, crucificamos de nuevo a Jesús. Eso fue lo que yo experimenté, ese malestar, ese dolor en el alma, a lo que pues el magisterio de la iglesia y muchos sacerdotes le llaman la contrición de los pecados. Eso fue lo que yo sentí y pues realmente sentir contrición y dolor de los pecados, no únicamente por lo que yo cometí o por lo que yo le hice a los demás, sino por lo que yo le hice a Dios. Entonces, eso, la verdad es que es una de las gracias que recibí en ese momento, junto con la gracia de mi conversión, con la gracia de recibir la infinita misericordia de Dios. En ese momento, cuando experimento este dolor de poder ver cada pecado, desde mi niñez hasta mi niñez, la juventud y la edad adulta, también experimento que el Señor me dice, y tú me dices que me amas.
Porque sí, que nosotros cuando oramos, y digo nosotros porque estoy segura de que también todos ustedes, todos los que me están escuchando y los que me van a escuchar, cada vez que nosotros oramos, decimos, Padre, yo te amo. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por esto y lo otro. Y te amo, Señor, te amo. Pero esa era la oración que yo le decía al Señor. Señor, yo te amo. Gracias por todo. Gracias por tus bendiciones. Y él me decía, en ese momento él me dice, y tú me dices que me amas. Y yo le digo, sí, Señor, yo te amo. En ese momento es cuando mi alma entra en un coloquio con el Señor. Él me dice y yo le contesto. Entonces estuvimos así como por varios segundos, ¿no? Para mí eran segundos, me imagino que en el tiempo de Dios y en el espacio de Dios, pues no existe el tiempo, ¿no? Pero para mí eran quizá minutos, no lo sé. Eh, lo que sí sé es que él me decía y yo le contestaba. Y cuando él me dice, tú me dices que me amas, y yo le digo, sí, Señor, te amo. Él me dice, no, tú no me amas. Y yo le digo, Señor, ¿cómo tú puedes decir que yo no te amo? Claro que te amo, claro que te amo. Y me dice, no, si me amaras, si me amaras, guardarías mi mandamiento. Si me amaras, guardarías la voluntad de mi Padre. Y entonces yo le digo, bueno, realmente yo creo que el Señor en ese momento sabía que yo estaba más perdida, que no entendía, y Él para que yo entendiera es ahí donde Él me dice, tú me dices que me amas y me dices que estás feliz, me agradeces por todo lo que yo te he dado, por todas las bendiciones, y sí, te he bendecido grandemente porque te amo. Hasta ahí llega mi gran amor por ti. Hasta ahí llega mi amor por todos ustedes, tanto que entregué la vida misma por ti y por el mundo entero. Pero no me amas, porque cada vez que tú pecas, me lastimas. Entonces me dijo, y también, tú dices que le amas, porque yo también le decía, tú sabes cuánto yo le amo, o sea, estaba hablándole del papá de mi hija, y él me decía, no, tú no le amas, tú le estás matando, tú le estás matando a él. Entonces cuando él me dijo eso, yo le dije, Señor, pero ¿cómo yo puedo matarle si yo le amo? Me dijo, no, eso no es amor, eso no es amor. Y me mostró donde yo estaba situada en ese momento. Me mostró que ese no era mi esposo. Me mostró la raíz de mi pecado, el pecado de adulterio. Me mostró todo absolutamente en un instante. Entonces en ese momento todas las vendas que yo tenía en mis ojos se cayeron. El Señor las quitó y me dijo, entonces ahora es mi tiempo. Ahora, ahora es mi tiempo, como diciendo, ya tú hiciste lo que has querido, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero, ahora yo voy a hacer mi voluntad en tu vida. Tú me has pedido que te ayude, tú me has pedido eh, que te guíe, pues bien, estoy dando la respuesta a, a tus oraciones, las he escuchado todas. Y es precisamente porque las he escuchado, es que estoy aquí. Y quiero que tengas confianza en mí, que tengas fe en mí. Todo lo que va a pasar a partir de ahora pasará porque es tu decisión si tú vas a confiar en mí o no. Y aquí es donde tenemos que realizar todos nosotros que el Señor nos da libre albedrío. Él nos ha creado libres. El Señor nos invita a acercarnos a Él. El Señor nos llama cada día a estar con Él. Toca las puertas de nuestro corazón. Somos nosotros, depende de nosotros si queremos abrirle nuestro corazón y prestar atención a su llamado. Yo creo que el Señor
respetando siempre el límite de mi libertad, de la que Él nos dio a todos nosotros. También en su infinita misericordia, Él me tomó de la mano y me dijo, ok, es momento de que yo te tome de la mano y es momento de que saque tu alma de donde estás. Porque prácticamente el Señor me mostró dónde estaba yo situada en ese momento. No estaba con Él. En ese momento mi alma no estaba con Él. En ese momento mi alma estaba separada completamente de la gracia. Estaba separada completamente del amor de Dios. ¿Por qué estaba separada de la gracia y del amor de Dios? Porque realmente cuando nosotros pecamos, y realmente, pues yo me había vuelto a casar, ¿no? Eh, Estando ya casada por la iglesia, y el matrimonio es un sacramento. Entonces, cuando nosotros nos divorciamos y nos volvemos a casar con otra persona, pues entramos en una plataforma de adulterio declarado, de adulterio público, ¿no? Entonces es ahí donde el Señor dice, eh, aquí es donde tú estás situada en este momento, aquí está tu alma. Entonces, en ese momento yo me di cuenta pues, de que todo lo que yo había creído antes, pues realmente no era así. El Señor mismo me lo mostró. El Señor mismo me mostró que no era, esa felicidad era una felicidad falsa. Esa felicidad era una felicidad efímera, ¿sí? Que Él quería darme muchas gracias, muchas gracias y muchos regalos, pero que en ese momento yo le tenía atadas las manos precisamente por mi pecado de adulterio. Quiero decirles que este es un tema bastante complejo dentro de la iglesia, el tema de los divorciados vueltos a casar. ¿Por qué es complejo? Porque hay muchas situaciones, muchísimas, donde los matrimonios se separan, donde las personas se separan y llegan al divorcio por situaciones difíciles, abuso físico, emocional, psicológico, porque no estaban aptos, pues, para el matrimonio, no pudieron continuar adelante. Bueno, muchas, se acabó el amor, como dicen, ¿no? Se nos acabó el amor, entonces vamos a divorciarnos. Eh, Muchas cosas, es muy complejo, ¿sí? Este tema. Pero para el Señor realmente no es complejo. Para el Señor se trata de seguir su voluntad y de seguir los mandamientos. Si el Señor nos dice, no cometerás adulterio ni actos impuros, pues el Señor es claro, eh, es claro en sus enseñanzas y es claro en los mandamientos. Entonces no hay vuelta de hoja ahí, ¿no? No se trata de que, Señor, yo me lo merezco, Señor, yo merezco ser feliz, Señor, yo sé que tú me entiendes, que tú me comprendes. Por supuesto que el Señor nos entiende, nos comprende. Claro que sí. ¿Quién mejor que Él para comprender cada situación que nosotros estamos atravesando? Únicamente Él que nos conoce. Él sabe de nuestro sufrimiento, de nuestras pruebas, de nuestras experiencias. Con Él no tenemos que tener segundas caras, máscaras, no. Él sabe todo, cada uno de nosotros, cada circunstancia, cada situación. Él sabe todo. Entonces, el Señor, el Señor sabe, y en mi caso particular, él sabe, pues sabía lo que me estaba pasando, pero realmente cuando Él viene y se presenta y se revela en ese día, Él me dice, bueno, ha llegado el momento de poner las cosas en claro. Ven, vamos a hablar. Es como un padre cuando le dice a su niño, hey, te portaste mal, hiciste algo que estuvo mal, ven. Y te agarra de la mano, vamos a conversar, vamos a hablarlo. Así es el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo en ese día. El Señor no vino diciéndome que tú eres esto, que tú eres lo otro, que mira, no.
El Señor vino siempre diciéndome, te amo infinitamente, pero está esto, está esto y esto hay que arreglarlo, si tú quieres. Entonces, el Señor me muestra todo eso y es lo que mi director espiritual después me dice que fue una pues aclaración de conciencia, ¿no? Es una gracia que el alma recibe donde el Señor nos da a conocer dónde está nuestra alma situada, los pecados, el dolor de los pecados. Esa es una gracia que recibimos del Señor, por la cual yo le estoy eternamente agradecida, infinitamente agradecida. Después de que el Señor me muestra pues mis pecados, las consecuencias de mis pecados, y de que siento todo este malestar y este dolor en mi corazón, que es un dolor indescriptible, ¿no? Eh, por haber ofendido no solamente a Dios, sino también por cada pecado en sí. El Señor me dice, ¿confías en mí? Si tú confías en mí, harás todo lo que yo te diga, todo lo que yo te pida. Y yo le dije, sí, Señor. Y me dijo, bueno, tienes que dejarle. Y cuando el Señor dice, tienes que dejarle, me doy cuenta de que Él me está hablando del papá de mi hija. Y yo le digo, pero Señor, ¿cómo le voy a dejar? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y me dijo, confía en mí. Yo voy a poner todo para que tú hagas lo que tienes que hacer. Tú no dices que crees en mí, tú no dices que confías en mí. Yo le digo, sí, Señor, claro que sí. Y me dice, pues bien, fíjate de mí. Y es en ese momento donde yo le digo, sí, Señor. Cuando yo le digo, sí, Señor, Él me dice, yo voy a poner todo en tu camino para que tú comiences a hacer pues todo lo que tienes que hacer. El Señor ya me estaba dando las pautas. Dependía de mí aceptar esa infinita misericordia que Él me estaba ofreciendo o no aceptarla, porque realmente es ahí donde nosotros decidimos si sí o si no. Entonces, cuando Él me dice, fíjate de mí, no tengas miedo, no temas. Esto es algo muy importante que el Señor quiere que nosotros sepamos y que siempre el Señor en sus enseñanzas siempre nos dice, no tengáis miedo, confía, confía, no tengas miedo. Entonces eso fue lo que el Señor a mí me mostró, el no tener miedo, el confiar en Él, el confiar que Él iba a poner todo en su lugar. Porque el Señor dice, yo todo lo hago nuevo, todo. Si tú crees que el Señor hace todo nuevo, adelante, adelante. Y también la Santísima Virgen, antes de tener este encuentro con el Señor, me dijo, no temas, haz todo lo que Él te diga y presta atención. Haz todo lo que Él te diga, no temas. Entonces, ya también la Santísima Virgen me había dicho que era que no debía de temer, que prestara atención a todo lo que el Señor me tenía que decir y, y que confiara en Él. Confiar y tener fe son dos cosas muy diferentes. Yo puedo creer en Dios, como todos ustedes pueden creer en Dios, pero realmente confiar es otra cosa. Cuando uno confía en el Señor, uno se entrega y uno le entrega todo a Él y uno dice, bueno Señor, aquí estoy, aquí está todo, tómalo, es todo tuyo, haz lo que tú quieras, haz tu voluntad en mí. Hasta hoy yo he hecho la voluntad mía, ahora que se haga tu voluntad en mi vida.
Y eso fue lo que yo hice. Cuando él me dice, no temas, confía, y después de haber el Señor me mostrado dónde estaba situada mi alma por mi condición de pecado, eh, no únicamente otros pecados mortales, pero sí el Señor se fijó mucho en el pecado de adulterio que yo estaba viviendo. Entonces, en ese momento, yo le digo, sí, Señor. Cuando yo le digo, sí, Señor, eh, se desapareció todo. O sea, como decir, volví en sí, volví en mí, volví al estado físico donde estaba antes, en la parroquia, con los fieles, para decirles ya la Santa Misa se estaba terminando, cuando yo volví en mí, estaba bañada en lágrimas, yo no sabía ni por qué estaba llorando, o sea, realmente estaba como en un estado no sabía qué me había pasado, no comprendía la magnitud de lo que me había pasado, porque cuando uno tiene un encuentro místico con el Señor en las cosas, bueno, en el mundo espiritual, uno en ese momento, uno como que no entiende, sino hasta después. Entonces, yo realmente no comprendía, me daba mucha pena con las personas que estaban al lado mío, me daba pena inclusive con Kenneth, con mi hija, que estábamos ahí en la Santa Misa, y yo decía, pero ya terminó la misa, y me dice él, sí, ya terminó la misa, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tenía una cara de preocupación y yo bañada en lágrimas. Entonces, nos vamos a casa y, y realmente pues eh, me pregunta él qué era lo que me había pasado. Yo le dije, bueno, eh, no entiendo muy bien qué fue lo que me pasó, pero no quería hablar del asunto, no quería hablar del tema, ni siquiera yo comprendía. Eh, y entonces pues comenzó una nueva semana y recuerdo que estaba mis hijos, bueno, se habían ido para la escuela, él se había ido a trabajar, yo quedé sola en casa, estaba preparando, bueno, haciendo mis cosas, ¿no? De la casa. Y, y yo sentía como que algo nuevo comenzaba en mi vida. Sentía este malestar por dentro, un malestar que no puedo explicar. Era como una urgencia, como una necesidad, como algo que yo quería sacar de mi corazón, pero que no entendía. Entonces fue cuando empecé a comprender y a reconstruir todo lo que yo viví en la Santa Misa, en esa Eucaristía, todo lo que el Señor recordé, todo lo que el Señor me había mostrado, me había dicho, todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había visto. Eh, entonces nació en mí un deseo muy grande y dije yo necesito urgente un sacerdote. Recuerdo que no conocía a ninguno, así que me acerqué a una de las parroquias más cercanas, donde pues ellos ofician la Santa Misa en español. Entonces dije yo, bueno, qué mejor que hablar con un sacerdote que hable mi lengua, ¿no? Porque así le explico mucho mejor lo que me pasó o X. Lo que yo no sabía era lo que el Señor iba a hacer. Entonces voy a esa parroquia y busco al sacerdote, y en ese momento el sacerdote, o sea, el pastor de esa parroquia, me dice, no, él no está, pero está el padre, eh, no recuerdo su nombre en este momento, pero era un sacerdote mexicano, eso sí lo recuerdo perfectamente. Y me dice, pero puedes hablar con él. Él, él ha oficiado la misa hoy en lugar del padre David. Entonces yo le dije, está bien, yo necesito hablar con él. Cuando voy y hablo con el sacerdote, él me dice, ¿quiere confesarse? Y le digo, eh, me dice, ¿en qué la puedo ayudar? Y entonces le digo, bueno, yo se lo dije sin tapujos. Se lo dije sin, ¿cómo les diría yo? Sin pensar, o sea, no, es que, padre,
primero yo quiero decirle que yo pues me divorcié, después me casé y entonces tan pronto le dije eso al padre, él me dice, me queda viendo y me dice, bueno, hija, me vas a disculpar, pero si quieres que te confiese, quiero decirte que no te puedo confesar y porque por tu situación, ¿no? Tú estás en una situación irregular de adulterio, tengo que ser honesto contigo, no te puedo confesar y mucho menos puedes comulgar. Entonces yo le dije, no, padre, realmente lo que yo necesito es pedirle consejo, guía. Entonces él me dijo, bueno, para eso sí tengo tiempo. Entonces él me dijo, bueno, explícame. Y ya le dije, bueno, padre, yo fui casada por la iglesia, me separé, me divorcié y, y yo quisiera saber qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces él me dijo, ¿cómo así que qué tienes que hacer? Yo le dije, bueno, para salir de esa situación. Entonces él me dijo, ¿por qué? Le digo, padre, porque yo quiero recibir los sacramentos. Y uno de mis mayores sufrimientos cuando voy a la Santa Misa es que no puedo recibir los sacramentos porque yo sé que no puedo, porque pues soy divorciada, vuelta a casar y pues no puedo, yo lo entiendo, pero yo necesito saber qué tengo que hacer para yo salir de esta situación y para poder de nuevo acercarme a recibir a Jesús en la Santa Eucaristía. Entonces él me dijo, bueno, sí hay algo que puedes hacer. Entonces hay tres cosas, me dice. Una, la primera, podrías divorciarte de esta persona con la que te casaste. La segunda, puedes comenzar un proceso de nulidad. Y la tercera, pues vivir en castidad, en fraternidad. Y esa es la más difícil. Y entonces me dijo, es difícil, bueno, aunque no imposible, ¿no? Lo de la nulidad, me dijo, lo puedes hacer siempre y cuando haya una razón de peso, porque eso tienes que probarse en una corte eclesiástica, ¿no? Entonces, eh, ellos van a determinar si realmente hubo matrimonio o si no hubo matrimonio, qué fue lo que pasó, y depende de lo que haya sucedido, entonces se toma la decisión de que ese matrimonio fue nulo. Entonces, y eso puede tomar mucho tiempo, puede tomar muchos años. Entonces, les digo, bueno, ¿y dónde yo puedo hacer eso? Entonces me dijo, bueno, tienes que hacerlo en tu parroquia y se iniciarán los trámites y después eso va a Roma. Bueno, me estuvo explicando tantas cosas que en ese momento, pues la verdad, me parecía demasiado. Entonces le dije, bueno, padre, muchas gracias. Pero me dijo algo, me dijo, y la tercera de vivir en castidad y en fraternidad con esta persona con la cual te casaste en segundas nupcias, matrimonio, pues la iglesia, porque es madre, eh, permite, bajo su tutela, ¿verdad?, que las parejas de divorciados vuelvan a casar, sigan conviviendo juntos en fraternidad, en castidad, en pureza, eh, precisamente porque hay hijos de esa relación, ¿no? Entonces, sin dar motivo al escándalo, yo le dije, muy bien, padre. Bueno, le agradecí muchísimo y me fui a casa. Cuando estaba en casa yo le dije, bueno, señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Si yo vengo y le digo a este hombre, fíjate que esto y esto, no, esto y esto me pasó, yo me imagino que él iba a decir, bueno, pues entonces, si ya tú y yo no podemos tener una relación de esposos, entonces, pues, lo más lógico es que, pues, tú sigas tu camino, yo sigo el mío y bueno, ya yo me haré cargo de mi hija, voy a seguir siendo responsable con ella. Eh, Eso era lo que yo creía que él me iba a decir, ¿no? Entonces, para mí fue un momento muy difícil. Pero ahí es donde entra la confianza, ahí es donde yo comprendí que el Señor pues me estaba guiando en ese camino, ¿no? Él estaba poniendo todas las pautas. Y también lo que no sabía era que el Señor también
estaba preparando el corazón del papá de mi hija, ¿no? De una manera grandiosa, si lo puedo decir, ¿no? Porque pues no es fácil eh, escuchar de la persona con la que te has casado, mira, tú y yo ya no podemos ser esposos por y estas razones. Yo pensaba que él en su humanidad me iba a decir, estás loca, eso no puede ser. Bueno, y muy comprensible, por supuesto. Yo hubiera comprendido. Yo decía, bueno, Señor, si eso sucede, bueno, eh, yo tengo que hacer lo que tú me has pedido y así lo voy a hacer, ¿no? Y entonces yo a él no le había explicado exactamente lo que había pasado, lo que yo había experimentado en esa Eucaristía. Fue entonces ese día que le dije, bueno, tenemos que hablar, esto y esto fue lo que me pasó. Tuve esa experiencia con el Señor y yo esperaba que él me dijera, no, a ti se te han caído 10 tornillos de la cabeza, estás loca. Bueno, todo eso, ¿no? Y mira, mejor nos separamos y ya. Entonces, no cuentes conmigo para eso. Entonces, tomando en cuenta que tampoco él era católico, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, él en verdad no tiene nada que objetar, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, pues yo estaba de cierta manera preparada para lo que él me fuera a decir. Lo que no estaba preparada era para lo que el Señor me tenía, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con mi esposo y le digo, bueno, esto y lo otro, entonces él me dice, él me escucha con mucha atención y me dice, eh, bueno, pues si eso es lo que quiere el Señor, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que él dice que hay que hacer, ¿no? Y cuando él me dice eso, yo me quedo como en estado de shock. Me quedo, pero bueno, vamos a ver, no me vas a decir, pero ¿por qué eso no es justo? No, él simplemente me dijo, bueno, vamos a embarcarnos en esa barca junto a Jesús. Y si eso es lo que Él quiere, si eso es lo que Él nos pide, pues eso es lo que vamos a hacer, porque recordemos que no únicamente era mi alma, sino también el alma de Él, ¿no? También mi alma estaba en esa muerte espiritual, ¿verdad? Pero también la de Él. No solamente juntaba yo, también Él. Era ambos, ¿no? Entonces, es ahí cuando me dice, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo le dije, bueno, esto y esto es lo que el sacerdote me ha dicho que podemos hacer. Y entonces me dijo, bueno, pues nos vamos por la castidad. Y cuando él me dice, bueno, nos vamos por la castidad, para mí fue otro shock más grande porque dije yo, bueno, ¿cómo es posible que él, en su naturaleza de hombre, me diga, bueno, vamos por la castidad? Eso así, como así. Eso fue otra gracia que el Señor nos dio. Cuando el Señor te dice confía, confía, es porque Él va a hacer todo por ti. Uno nada más tiene que entregarse al Señor, entregarle tu situación, tus circunstancias, y el Señor va a hacer todo por ti. Fue cuando comenzó, en verdad, esa nueva vida que yo creía que había comenzado cuando yo me casé con Él. Ahí fue donde en verdad comenzamos a vivir esa nueva vida, acompañados de la Santísima Madre, de San José y del Señor. Entonces, este testimonio es un testimonio que yo doy de lo que pasó en mi vida, de lo que pasó después de mi divorcio y cuando yo decidí casarme por segunda vez, eh, de lo que el Señor me mostró. Entonces, a raíz de ahí y a raíz de la decisión que tanto él y yo tomamos de vivir castamente, vivimos bajo el mismo techo, eh, por amor a nuestros hijos, porque aunque mis dos hijos varones
pues Él no es su papá, pero realmente Él ha visto por ellos, Él ha estado ahí para ellos, también mi hija. Entonces, por ellos decidimos vivir de esta manera, en fraternidad, eh, queriéndonos, pero queriéndonos no con un amor prostituido, sino con un amor, con el amor de Dios, ¿sí? Con un amor donde no tiene que ver nada la impureza de la carne, ¿no? Eh, y aquí estamos hasta el día de hoy. De eso, de esa experiencia hace ya casi 8 años. Y inmediatamente después de que tomamos esa determinación, también comenzó una etapa muy bonita en nuestras vidas. eh, y decidimos pues ayudar a muchas personas católicas, casadas por la iglesia, divorciadas, con esta problemática, ¿no? Porque es un flagelo que llevan en sí. Y así como yo lo llevé, ese sufrimiento de ser católico y de no poder recibir al Señor, para mí era una tristeza, un sufrimiento muy grande, porque era como que alguien te invite a una cena muy especial, a una comida muy especial, y que tú llegues ahí con todas tus pampas y que no puedas comer, porque dices, no puedo comer de lo que hay aquí, no puedo, es que no puedo. Entonces, yo así me sentía cada vez que iba a la Santa Misa y no podía recibir los sacramentos, no podía ir al sacramento de la confesión, que es tan importante, y el de la Eucaristía, que es cuando uno recibe al Señor eh, en el sacramento de eucarístico. Entonces, para mí era un sufrimiento y yo creo que para miles también implica un sufrimiento. Y yo sé que al igual que yo, muchos piensan, ¿cómo puedo salir yo de esto? Creo y estoy segura de que lo que el Señor permitió en mi vida y a raíz de ese momento de que yo tuve ese encuentro místico que tuve con Él no lo hizo únicamente por mí. Yo creo que yo soy un instrumento, pues soy un instrumento del Señor, ¿verdad? El Señor en su infinita misericordia vino a mi encuentro a rescatarme. Eh, yo digo también por mediación de la Santísima Madre, pero también para que yo diera testimonio vivo de lo que significa el pecado. Yo sé que muchísimos, y yo también lo pensaba así, Dios es misericordioso, Él no castiga, eh, ¿cómo va a castigar si es un Dios tan bueno, si es un Dios tan comprensivo? Él entiende mis circunstancias y yo te puedo decir que sí, Él entiende todo, completamente todo. ¿Quién mejor que Él para entendernos, para comprender nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos, todo lo que nosotros pasamos? ¿Quién mejor que Él? Pero a la misma vez, el Señor es el Señor y sus mandatos son para siempre, son eternos. Entonces el Señor nos muestra que nosotros no podemos ser como los ladrones y saltar la reja y robar. No podemos. Si yo digo que yo amo al Señor, si yo digo, Señor, yo creo en ti, yo te amo, eh, y como católicos que somos, el Señor lo sabe, Él sabe que sí, pero también le lastimamos. El Señor sufre muchísimo cada vez que pecamos. Cada pecado significa clavarle de nuevo las manos al Señor y los pies. Eso es cada pecado. Así sufre el Señor. Entonces, aparte de que el Señor quiere rescatar nuestras almas, Él ya pagó con un precio muy grande por nuestra salvación. En la cruz lo dio todo por nosotros y se continúa dando. El Señor Jesús se continúa dando en cada Eucaristía.
En cada Eucaristía el Señor continúa ofreciendo ese sacrificio al Padre por nosotros. Porque la Santa Misa, eso es un sacrificio. Es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, continúa el Señor tratando de salvar almas. Entonces, es una gran responsabilidad nuestra, de verdad, no solamente mirar a la eternidad, mirar al cielo, porque también recordemos que no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y eso es algo que nunca, nunca se nos debe de olvidar. Todo lo que somos aquí, lo que tenemos, lo que logramos es pasajero. Un día todo eso se va a terminar. Un día todo eso va a pasar. Lo que no va a pasar va a ser el amor de Dios y las cosas que nosotros, como hijos de Dios, eh, hagamos por Él, ¿sí? Y realmente si amamos a Dios tenemos que actuar como verdaderos hijos obedientes, fieles al Señor. Otra cosa grandiosa es que el Señor se ha querido quedar en ese pedacito de pan del tabernáculo por amor a nosotros. Entonces, mi llamado es a todos los divorciados vueltos a casar, que no pierdan la esperanza, que sí se puede salir de esa situación eh, tan difícil, que sí se puede salir si realmente tú confías en el Señor. Y les invito a no dejar de asistir a la Santa Misa, les invito a no dejar de leer la Santa Palabra, de, de hacer tantas cosas buenas dentro de la iglesia. Pero también les invito a que mediten muy especialmente en lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Para el Señor, lo más importante es que estemos claros en que su misericordia es infinita, pero también su justicia. El Señor es un Dios infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Entonces, son dos cosas que no podemos olvidar y tenemos que venir a Él sin ningún temor, sin ningún miedo. Decirle, Señor, aquí estoy, estas son mis circunstancias, esto es lo que yo estoy viviendo. Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Y el Señor, créeme, que va a trabajar en tu vida de una manera tan especial y te va a dar esas pautas que necesitas para que tu alma pueda de nuevo estar en gracia, porque estar en gracia es el regalo más grande de Dios, ¿sí? El que nosotros seamos capaces de mantener esa gracia en nosotros para poder estar con Él, para poder ser sus amigos, para poder recibirle en los santos sacramentos que son tan importantes. No puede ser, no puede ser que el ser humano sea más importante que Dios. Yo no digo que la persona que uno ama, los hijos, los padres, los amigos, no, sean menos importantes. No, el Señor no nos dice eso. Al contrario, el Señor nos invita a amar a todos. Pero realmente quien debe de ocupar el primer lugar en nuestros corazones es Él, es el Señor. El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos más grandes, ¿sí? Y no podemos olvidarlo. Cuando yo digo amo a Dios por sobre todas las cosas, implica que le amo por sobre todas las cosas, que quiero ser obediente a sus mandamientos, tratar de cumplirlos, porque al final, el tratar de cumplir los mandamientos es porque Dios nos ama. Cada mandamiento es un signo del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros los obedecemos, a pesar de las implicaciones
en este caso, el tener que renunciar a un sentimiento, el tener que renunciar a una relación que el Señor te está pidiendo que renuncies por tu propio bien, por el bien de tu alma, porque al Señor realmente lo que le interesa es tu alma, es tu corazón. Y una vez que el Señor sana tu corazón y tu alma, Él sanará lo demás, sanará tu familia, sanará todo, pero realmente el alma es muy importante, muy importante. Es por eso que el Señor nos dice y nos muestra lo que hace el pecado en el alma. El pecado es como un cáncer que envenena el cuerpo, envenena el alma y termina matándonos espiritualmente y físicamente, porque también el pecado mata, no solamente espiritual, sino físico. Entonces, muchas veces, muchas personas dicen, bueno, yo estoy enferma, eh, pasa esto, yo no sé por qué. Bueno, tantas cosas tristes en nosotros, tanto sufrimiento, pero es consecuencia de nuestros pecados, es consecuencia de la desobediencia a los mandamientos, desobediencia a la voluntad de Dios. Y lo vuelvo a decir, a lo largo de mi conversión, también he sufrido mucha persecución, precisamente, eh, pues, por dar mi testimonio acerca de este punto. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero Dios entiende, Dios comprende mi situación. Y sí, Dios comprende, pero Él nos pide que hagamos su voluntad y no la nuestra. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. De la manera en que nosotros actuamos, no actúa Dios. Y tampoco podemos intentar negociar con la misericordia de Dios. No podemos. Es decir, no puedo decir, bueno, yo estoy en esta situación, eh, soy divorciado, divorciada, vuelta a casar, estoy en esta situación y bueno, no puedo hacer más nada. Lo que puedo hacer es servir en la iglesia, dar limosna, ayudar a los pobres, hacer apostolado, todo eso está bien y todo eso lo debemos de hacer. Claro que sí, porque eso nos va a ayudar a llegar a ese momento de gracia que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Tampoco nos debemos de sentir rechazados dentro de la iglesia por ser divorciados, vueltos a casar, no, al contrario, tenemos que acudir más a la Santa Misa, tenemos que orar más, especialmente el Santo Rosario. Nuestra Madre siempre está mediando por nosotros, siempre nos está llevando hacia Jesús. La oración en familia es muy importante. La educación de los hijos, cuando se han tenido hijos de estas segundas uniones, también siempre guiarlos en el amor de Dios, enseñarles el amor de Dios. Todas esas cosas el Señor espera de nosotros, pero lo que el Señor más espera de nosotros es que nos decidamos, o Él o el mundo, o nuestros deseos. O es blanco o es negro. No puede ser los dos colores, tenemos que escoger uno. Y si realmente nosotros decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que ser hijos obedientes, obedientes a sus leyes, porque al final el Señor nos ha dado los 10 mandamientos, no porque sí, nos lo ha dado porque nos ama, porque cada mandamiento es un signo del amor de Dios en nuestras vidas. Y porque el Señor nos quiere libres para que le amemos y para Él amarnos. Entonces sí se puede salir de esta situación que es muy triste y muy lamentable dentro de la iglesia. Quizás muchas personas
piensan, bueno, pero ¿por qué continúas con él si eso es pecado? Realmente tú puedes, en mi caso en particular, yo decidí junto con él de continuar viviendo bajo el mismo techo, bajo esta misma casa, con nuestros hijos, porque ya de por sí ellos venían de un sufrimiento, como es un divorcio, y tampoco queríamos que nuestra hija pues pasara por esa misma situación. Son cosas que la iglesia eh, las permite. También quiero decirles que a todos los que estén en esta situación pues, de pecado, ¿no? Porque vamos a llamar las cosas por su nombre. Ser divorciado y vuelto a casar es estar en una situación de pecado público. Se llama adulterio. Es uno de los mandamientos. No cometerás adulterio, ni fornicarás, ni cometerás actos impuros. Eso no lo puede cambiar nadie, absolutamente. Los únicos que podemos cambiar eso, y los que estamos en esa, o hemos estado en esa situación, es el Señor. Confiar en Él. Confiar en Él y hacer lo que Él nos manda hacer. Hacer lo que es correcto. Hacer lo que es la voluntad de Dios. Y continuar asistiendo a la Santa Misa, rezando, haciendo sacrificio. El ayuno, muy bueno, también ayuda muchísimo. Y teniendo confianza en esa infinita misericordia. El Señor nos la da gratuitamente. Depende de nosotros recibirla. Depende de nosotros cuánto querramos recibir a Jesús en la Eucaristía. El recibir a Jesús en la Eucaristía no es algo a lo cual tengo un derecho. Recibir a Jesús en los sacramentos es un don. Es una gracia. Y esa gracia únicamente la podemos recibir cuando nos abandonamos completamente en la voluntad de Dios. Cuando hacemos su voluntad. Cuando le decimos, Señor, aquí estoy. Haz de mi vida lo que tú quieras. Hasta hoy he hecho lo que yo he querido con mi vida. Aquí te la entrego. Ayúdame. Ayúdame porque cuando yo te digo que te amo, es porque te amo, Jesús. Y sí, soy polvo, es verdad. Soy imperfecto. Eh, Meto la pata, bueno, miles de veces. Pero aquí estoy, Señor. Cuando tú le hablas hacia el Señor y vas con un corazón sencillo, humilde, contrito, créeme que vas a recibir unas gracias inimaginables del Señor. El Señor te va a ayudar a salir adelante en cualquier circunstancia, no únicamente los divorciados vueltos a casar, también todos, si no es de una manera, otros también están en pecado mortal porque tienen otros vicios, otros defectos, porque también tienen pecados importantes en su conciencia, no únicamente el adulterio. Así que para todos que dicen, bueno, pero los divorciados vueltos a casar, bueno, no, nadie es libre de pecado. Aquí todos cometemos pecados, todos. Como dice el apóstol Pablo, eh, nadie es perfecto, únicamente el Señor es perfecto. Entonces, no se trata de tirarle piedras al hermano, no. Se trata de ayudarnos los unos a los otros. Si el Señor permitió todo esto en mi vida, es porque Él tenía un plan y lo sigue teniendo en mi vida. Y mi trabajo, mi apostolado es ayudar a tantos que están en esa misma situación, que no encuentran la salida, que no encuentran y realmente les parece esto imposible. Les parece imposible y se dicen, bueno,
tengo que conformarme en venir a la Santa Misa, en hacer obras de caridad, en hacer apostolado, esto y lo otro. Y bueno, continuar teniendo esa tristeza de no poder recibir al Señor eucarísticamente, ¿no? Déjenme decirles que recibir a Jesús en la Eucaristía es el tesoro más grande, es el regalo más grande que cada uno de nosotros como católicos podemos tener. Es el tesoro, es como el diamante que una vez que uno lo tiene, uno no lo quiere perder. Entonces, si tú eres divorciado, vuelto a casar, o divorciada, vuelta a casar, si estás en esa situación dentro de la iglesia, porque no también son ellos, también están las personas que viven juntas sin estar casadas. También a esos el Señor les hace un llamado hoy. El Señor les está haciendo un llamado a acercarse con confianza, sin miedo, porque como Él dice, yo todo lo hago nuevo. Y cuando el Señor dice yo todo lo hago nuevo es porque es así. En los últimos tiempos se ha hablado del sínodo, bueno, hubo el sínodo de la familia, muchos están diciendo, bueno, que se les va a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, otros dicen que no, y ha sido tantas cosas en estos últimos tiempos, tanta confusión dentro de la iglesia. Realmente, déjenme decirles que al final, quien tiene pues realmente quien tiene la batuta de la iglesia es Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces, lo que el Señor ya ha puesto, eso nadie lo puede cambiar, absolutamente nadie. Sí. Lo que el Señor quiere es que todos, sin excluir a nadie absolutamente, lleguemos a Él de la manera en que Él quiere, no en la manera en que nosotros queremos. No podemos hacernos un Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia, no. Y si para lograrlo implica el sacrificio, si para lograrlo implica la renuncia, pues hay que renunciar. No hay otra manera. No hay otra manera de estar cerca de la gracia de Dios y del amor de Dios. La única manera es renunciar a los tres enemigos del alma. Y los tres enemigos del alma, ¿cuáles son? La carne, el mundo y el demonio. Esos son los tres enemigos del alma. Y no podemos olvidar que el matrimonio es un sacramento. No podemos olvidar, y esto va para los que continúan casados y que están pasando por situaciones difíciles y que están contemplando la posibilidad de separarse, de divorciarse. Si tú, hermano o hermana, en este momento que me estás viendo, que estás viendo este video, que estás viendo este testimonio mío, vivo porque lo recibí, no porque soy buena, sino porque la misericordia de Dios es infinita en cada uno de nosotros. Yo tengo un mensaje para ti. Lucha por tu matrimonio. Lucha por tu vida de familia. No te divorcies. Recuerda que Dios bendijo tu unión o su unión el día de su boda, el día de su matrimonio. Y si ustedes están pasando por situaciones difíciles, sea cual sea esa situación, el Señor, si ustedes claman al Señor, el Señor vendrá en su auxilio, el Señor vendrá en su ayuda. Pero no se precipiten a separarse, no se precipiten a decir, no, ya no soporto más, me voy a divorciar. Esto se lo digo porque no, el divorcio no es lo que el Señor quiere. Esa no es la ley desde el principio, como lo dice el Señor. Al Señor le decían, bueno, pero Moisés, le preguntaron al Señor, ¿por qué Moisés entonces ordenó que se diera una carta de despido? El Señor le dijo, porque ustedes son duros de corazón, pero esa no es la voluntad, esa no es la ley desde el principio, eso no es lo que mi Padre quiere desde el principio, ¿sí? Dios ama el matrimonio y lo elevó a esa condición de sacramento.
Entonces, no, el divorcio, aparte de que daña vidas, daña a los hijos. Y se los dice a alguien que pasó por todo eso. Y pues yo les hago un llamado a defender su matrimonio, a hincar rodilla, a hacer adoración eucarística, a orar más en familia. Recuerden, la oración une la familia. A rezar con un corazón sencillo todos los días, a pedirle al Señor, a clamar al Señor, Señor, ayúdame, mira cómo está esta situación en matrimonio. Y el Señor vendrá en su ayuda, estoy más que segura que sí. También tengo que decir que hay situaciones. En mi caso, hubo una situación que de verdad, pues ameritaba que yo me separara. Eh, no era saludable para mis hijos, ni era saludable para mí. Eh, el error y el pecado está en volverte a casar. Ese es, porque mientras la otra persona esté viva, tú estarás casado de por vida con esa persona, porque el matrimonio es para siempre. Lo que Dios une no lo separa el hombre, lo dice la palabra, muy claro. Pero también les digo a todos los que se han separado, ¿verdad? Y se han divorciado y continúan y no se han casado. Esas personas, esos hermanos, sí pueden recibir los sacramentos siempre y cuando estén en gracia y no estén en pecado mortal, ¿no? Entonces, pero tan pronto se casa y se contrae un segundo matrimonio fuera del matrimonio de la iglesia, entonces ahí es ya una situación de adulterio público. Entonces ahí sí, determinadamente, pues no se puede recibir los sacramentos, por más que se quiera. Hay personas que lo hacen y dicen, bueno, la misericordia es muy grande, Él sabe que yo necesito recibirlo, yo lo voy a recibir. No, no se puede recibir al Señor estando en esa situación. No se puede, ni en ninguna otra situación de pecado mortal o de pecados importantes. No se puede, no se puede. Aparte de que se lastima al Señor, se le flagela, es un sacrilegio muy grande hacerlo. Entonces, todos estamos llamados a confiar en el Señor, a confiar en Él. Y sí, eh, optar por creerle a Jesús y caminar con Él tampoco es un camino de rosas. Cuando nosotros optamos por caminar con el Señor y en las cosas del Señor y luchamos cada día de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a ser perseguidos, nos van a venir pruebas de toda índole, pero el Señor nos sostiene porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro todo. Entonces no debemos de temer, no debemos de temer. Por eso, a ti, hermano, hermana, si estás en esta situación, confía en el Señor, ve a Él, ve a sus brazos, ve al magisterio de la iglesia, habla con un sacerdote. Para eso están nuestros sacerdotes, para ayudarnos en este caminar, ¿sí? Para aconsejarnos, para guiarnos. Entonces, el Señor nos da toda la ayuda necesaria que necesitamos. Y comprender que el alma es lo más importante. Si todos supiéramos lo importante que es el alma y lo que el pecado hace en el alma, de verdad, no sé, nos causaría demasiado horror, si pudiéramos ver el alma nuestra como la ve Dios. Entonces diríamos, bueno, no. Y recordar que debemos de pensar en nuestra eternidad. Eh, no ponerle pausas a ese momento, decir, bueno, yo no estoy preparado en este momento, quizá más adelante, no sé, no. Si hoy
el Señor te está llamando, es porque para el Señor tú eres importante. Si hoy el Señor está tocando las puertas de tu corazón, es porque el Señor te dice, ven a mí, no temas, escucha mi voz, escucha mi voz. Hoy es el día, hoy es el momento. Y confiar, confiar y no tener miedo, no tener miedo, porque Él es nuestro Padre. Él no nos abandona. Y estoy segura de que así como no me abandonó a mí, tampoco los va a abandonar a ninguno de ustedes, a ninguno. Y no hay mayor felicidad, y se los digo yo, no hay mayor felicidad que poderle ver los ojos a Dios. ¿Recuerdan cuando yo les dije de esa experiencia mística, que esa luz brillante salía del altar y que me cegaba la vista, que yo no podía verla, contemplarla? Era tan fuerte que yo no podía. ¿Por qué? Porque en ese momento mi alma estaba en una situación de pecado. Es porque yo no podía ver ni soportar la luz, porque mi alma estaba oscura por el pecado en ese momento. ¿Ven la diferencia cuando, y eso es lo que hace el sacramento de la confesión, es muy importante, porque cuando vamos al sacramento de la confesión y Jesús nos libera de las ataduras del pecado, de la esclavitud del pecado, entonces podemos mirarle y podemos mirarle con un corazón puro, en gracia. Pero cuando estamos en pecado mortal es imposible. No podemos, no soportamos la luz, porque estamos en la oscuridad. Y cada pecado es estar en la oscuridad, estar con el mal. Somos esclavos del demonio. Pero cuando vamos a la luz, cuando vamos a la misericordia, cuando corremos a los brazos de Jesús, cuando Él nos libera y nos perdona, cuando lo recibimos en el sacramento de la Eucaristía, vivo, real, presente, porque es Jesús completamente al que recibimos, el mismo Jesús de Nazaret. Es entonces cuando le podemos ver a la cara y podemos darle ese abrazo que Él se muere por darnos a cada uno de nosotros. Y eso no tiene precio, no tiene precio. Ese es el mayor tesoro. Por eso Él se ha quedado en el tabernáculo, por amor a nosotros. Y es por eso que hoy quiero invitarlos a estar en el tabernáculo con Jesús, a visitarle. Y Él, sin que tú te des cuenta, va a derramar tantas gracias en tu alma, tantas gracias, tantas alegrías, tantos cambios en tu vida. La adoración eucarística es importante. Es importante asistir al sacrificio de la Santa Misa, reconocer que también en la Santa Misa recibimos tantas gracias para nuestras almas, porque es el Señor que se sacrifica por cada uno de nosotros. Es el Señor que le ruega al Padre por nosotros, en la persona Cristo y de su sacerdote. Es el Señor que se hace presente en la Santa Misa, porque Él es el sumo sacerdote. Eso es la Santa Misa. Entonces, importante, Santa Misa, adoración eucarística, la oración, la lectura de la palabra, el rezo del Santo Rosario y, por supuesto, buscar la ayuda en el magisterio de la Iglesia. Cosas muy importantes, muy importantes. Y sí se puede salir de esta situación. Se puede, solo hay que confiar y entregarse en los brazos del Señor. Déjeme decirle que el Señor eh, me ha concedido tantas gracias. Y una de ellas, antes de dar ese testimonio, el Señor me pidió que les entregara un mensaje. Vengan a mí, no por lo que yo pueda darles, no únicamente por eso. Vengan a mí porque me aman. Vengan a mí
porque su alma reconoce quién soy. Y eso es verdad. Muchas personas se convierten por temor a la condenación, por temor al infierno. ¿Qué pasará si me condeno? ¿Qué pasará si me voy al infierno? Porque el infierno existe, es verdadero, y el Señor lo predica en su palabra. El Señor no quiere que tú vayas ahí. El Señor hizo el cielo para nosotros, no el infierno. Y muchos se convierten por temor. Muchos van al Señor por temor. No, vamos al Señor porque le amamos, porque Él nos ama primero a nosotros. Vamos al Señor porque le queremos agradecer tantos regalos, tantas gracias que nos da en nuestras vidas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo debemos a Él. Nada es nuestro, todo es prestado. Todo lo que tenemos, éxito, carrera, familia, hijos, amigos, padres, todo, absolutamente todo, todo lo que nosotros hacemos como seguidores de Cristo dentro de la iglesia, apostolados, carismas, dones, todo viene de Él. Todo lo recibimos por gracia, no porque seamos buenos. Lo recibimos porque Dios es bueno. Lo recibimos porque Dios nos ama. Lo recibimos porque Él es infinitamente misericordioso. Entonces siempre recordemos eso. Y también recordemos que tenemos un enemigo del alma. Y también recordemos que nosotros decidimos sí o no. O estoy con Cristo o estoy en contra de Cristo. Nada puede ser más importante que Él. Nada, nada absolutamente. Ni mi hijo, ni mi esposo, ni la persona con la que estoy, a la que amo, ni mi amigo o mi amiga, nada, absolutamente, puede ser más importante que Dios en mi corazón. Y después viene lo demás. Amar a Dios por sobre todo es lo primero que tiene que ver para nosotros. Lo demás viene por añadidura. Si amamos a Dios, primero, si obedecemos sus mandamientos, si somos buenos hijos, obedientes y fieles al amor de Dios, seremos capaces de amar a los demás. No podemos amar a los demás si no amamos a Dios primero. No podemos ser fieles si no somos fieles a Dios primero. Entonces, hay que empezar a reconocer las cosas como son. Lo que les he dado a conocer el día de hoy es mi vivencia, es mi testimonio de conversión. Y hay muchos detalles, muchísimos, que explicarlos sería demasiado largo. Pero con el Señor todo es posible. Todo es posible. Y tenemos que volcarnos a su amor, creer en su amor, confiar en Él, recordar, confiar en Él, abandonarnos en Él y pedirle también a nuestra Santísima Madre que nos lleve a Jesús cada día. Ella, siendo nuestra madre, quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. ¿Y quién mejor que María para llevarnos a Jesús, para enseñarnos a conocer más a Jesús, para ayudarnos a establecer una relación personal con Jesús, no una relación esporádica o de habladas, tibia, no, una verdadera relación con el Señor? Si yo digo que amo a Jesús, si yo digo que amo a Dios, si yo digo que amo al Espíritu Santo, entonces tengo que renunciar a todo aquello que me aparta de la gracia. Tengo que renunciar a todo aquello que me aparta del amor de Dios, para comenzar, en verdad, a experimentar lo que es ser hijo o hija de Dios.
Sé que no es fácil, no es fácil. eh, Muchos se preguntarán, pero no es fácil. No, cada persona tiene su propia circunstancia. Eh, la mía, pues, es diferente a la de cada uno de ustedes. Pero lo que sí es cierto es que hay una sola verdad, y es que tenemos que ser obedientes a las leyes de Dios. Tenemos que ser hijos obedientes, fieles, si queremos mantener la gracia santificante en cada uno de nosotros, y reconocer que aquí estamos de pasadita, que aquí nadie va a quedar eternamente. Nuestra ciudadanía es del cielo. Aquí nosotros no somos ciudadanos de la tierra. El Señor quiere que entendamos eso. Y sonará muy duro, pero tengo que decirlo. De una u otra manera, todos un día nos vamos a morir. Tan simple así. Y si el Señor está tocando las puertas de tu corazón hoy, es porque el Señor te está diciendo, ven a mí. Hoy es tu día, te estoy llamando. Escucha mi voz, no tengas miedo. Eh, los santos se santificaron porque comprendieron esos tres enemigos del alma y renunciaron a los tres enemigos del alma. Nosotros estamos llamados a la santidad, no únicamente a ser buenos. El mismo Señor lo dice en su palabra, buenos, hasta los malos son buenos. Hasta los malos dan cosas buenas a los que aman. No, no podemos ser tan mediocres, tenemos que ser hijos fieles, obedientes, también buenos, pero también responsables. Y es una gran irresponsabilidad el pautar la conversión para después. Decir, bueno, mañana, pasado, no, no puedo, es imposible. Es una irresponsabilidad muy grande para tu alma, porque cada uno de nosotros tenemos el día de hoy, gracias a Dios, pero mañana no sabemos. Hoy estamos, mañana no estamos. Y si el Señor te está llamando hoy, es porque Él quiere que escuches su voz hoy. Olvídate de lo que dice Marta, olvídate de lo que Marta ha dicho en este testimonio, olvídate de lo que Marta le pasó. No, escucha el mensaje. El mensaje es, ven a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ven a mí, abandona tu pecado, abandónate en mí, renuncia al demonio, renuncia a la carne, renuncia a todo aquello que te aparta de mi gracia, de mi amor. Yo te amo infinitamente, pero me tienes las manos atadas. Así yo no puedo actuar en tu vida. Yo te crié libre, pero para salvarte necesito de tu permiso. Necesito de que me abras tu corazón y que me digas, sí, Señor, ven Jesús, aquí estoy. Haz de mi vida lo que tú quieras, porque hasta hoy he hecho lo que yo he querido. Entonces, yo creo que hay que creerle al Señor, hay que abandonarnos en Él. No solamente tener fe en Él y creer en Él. Si realmente somos verdaderos hijos e hijas de Dios, si realmente comprendemos la magnitud del amor de Dios y de su sacrificio en la cruz por nosotros, entonces es hora de decir, Señor, aquí estoy. Y confiarse en Él, solo en Él, porque el Señor puede hacer tu vida nueva. Porque el Señor, si hoy te está pidiendo que renuncies a algo, a un pecado, no solamente al pecado de adulterio, a un pecado mortal, cualquiera que sea, Él te está pidiendo que lo abandones hoy, abandónate en Él, confía en Él, porque toda palabra que sale de su boca es fiel, es verdad.
es una promesa que va. La promesa del Señor no es como la promesa de nosotros los seres humanos, que hoy está y mañana, pues no sé, tal vez, o quizá, o cambio de parecer. Dios no cambia, es el mismo ayer, mañana y siempre, el mismo. Entonces, déjenme decirle que los quiero mucho a todos ustedes, a todos los que verán este video, que Dios los bendiga. Les mando un abrazo grandísimo y rezaré, como siempre lo hago, por todos ustedes, para que el Señor les ayude a encontrar de verdad esa relación tan especial que el Señor busca en tu vida. El Señor quiere salvar tu alma. El Señor quiere salvar almas. El Señor sufre cada vez que pierde un alma, porque Él ya pagó en la cruz por todos nosotros. Ahora depende de nosotros aceptar ese amor y esa misericordia que está ahí. No se va, no se conmueve, espera por ti. Entonces, no aplazar la conversión, no aplazar la conversión, al contrario, hoy es el día de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, ayúdame porque sin ti no puedo. Y correr a los brazos de Jesús, correr a los brazos de la infinita misericordia de Dios, acompañado de nuestra Santísima Madre. Que Dios les bendiga a todos y quiero decirles que el Señor ha hecho maravillas en mi vida, cosas muy grandes. No solamente me concedió la gracia de la conversión, sino también me ha dado muchas gracias en medio de pruebas muy grandes. Y la última que me dio fue eh, una gracia muy grande, la gracia de la sanación. Ese será otro testimonio que estaré trayendo para todos ustedes más adelante por medio de este canal, si me dan la oportunidad, porque creo que también es importante, especialmente en los momentos en que estamos viviendo eh, con la cuestión de la pandemia a nivel mundial. El Señor permitió, eh, pues, en mi vida atravesar por esa situación para también demostrarme que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios que nos ama a todos y que cuando uno clama a Él con todo el corazón, con toda confianza, con todas las fuerzas, el Señor contesta ese clamor. Entonces, sí hay esperanza, sí hay salida a toda circunstancia, a cada situación. El Señor te dice, ven a mí hoy te estoy llamando. Entonces, hermanos y hermanas, a todos los que están viendo este video, aunque no les conozco, déjenme decirles que les amo con el amor de Cristo y que espero que este testimonio sea de mucho bien para muchos de todos ustedes y cualquier cosa, pues eh, pueden contar con mis oraciones y pues estaré orando por cada uno de ustedes y, y también eh, por cada uno de sus seres queridos, de sus familias, las que tienen sus hijos, ¿verdad? Entonces, reciban un abrazo y la bendición de Dios. Todo mi cariño y que Dios les bendiga y les ayude. Recen mucho, especialmente el Santo Rosario. La Santísima Madre no nos abandona a ninguno de nosotros. Entonces, confianza en el amor de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo video.